Hello, bienvenidas a un nuevo episodio. Un episodio con mujeres que nos están mostrando que emprender en el mundo digital sí es posible, que entregar una segunda oportunidad te la mereces, que poder ver con otros ojos el emprender sí se puede. Hoy me acompaña Angie, una mujer que pasó de ser asesora en un banco a convertirse 100% en closer de ventas. Viene de un municipio que de pronto era un poco lejano y me acompaña desde la primera generación de closer de ventas. Es decir, aún continúa en esta familia, en esta comunidad. Gracias, Angie, por estar acá conmigo. Me encanta que puedas estar aquí contando tu historia, que puedas estar inspirando, que le demuestres a todas estas personas que empezar un camino nuevo es posible. Cuéntame un poquito quién es esa Angie, de dónde viene. Cuéntame tal vez ese recorrido que empezó Angie en el mundo digital y comercial. Bueno, Cata, primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Qué bueno poder inspirar a otras almas. Sí. Y bueno, te cuento, yo soy de Marquetalia, Caldas, pero vivo en el municipio de La Dorada, Caldas. Desde allí viajé el día de hoy. Yo era asesora financiera en un banco y hace 5 meses renuncié a mi trabajo tradicional. Pero espérame, porque ya estamos avanzando como a pasos agigantados y a mí me gusta es que me cuentes todo. A ver, Angie trabajaba en un banco. ¿Qué te tocaba hacer en ese banco? ¿Eras asesora y qué tenías que hacer? Bueno, en este caso, tenía una meta comercial. Sí. En promedio la meta comercial era de 200 a 400 millones mensuales. Yo tenía que atender la parte agropecuaria, entonces empresas, pequeños y medianos productores, pero de la parte agropecuaria. Sí. En esa entidad trabajé 6 años y medio, entonces ya te podrás imaginar tomar la decisión de estar en un lugar donde estás cómodo, que crees que es tu zona de confort, para ya tomar una decisión a cambiar, a cambiar tu realidad y empezar a apostar por ti. ¿Cómo era el horario de esa Angie trabajando en ese sector? Es que no sé si es como que de las finanzas o agropecuario, como que de las dos. Bueno, no, es que el banco en el que yo trabajaba, digamos que el foco principal es atender a los productores agropecuarios, okay. O sea, se enfocaba en el campo. El horario como tal era de 7:30 de la mañana, sí, a 6 de la tarde. O sea, wow, era, digamos que salíamos a mediodía a almorzar y a las 2 volvíamos, sí, otra vez como a retornar. O sea, realmente era todo el día, no había tiempo para nada. Listo. ¿Qué empieza a ocurrir en Angie para que se le empiece a despertar la chispa a emprender? Angie vive en La Dorada con su familia. ¿Dónde está su familia? ¿Se quedó en Marquetalia? ¿Qué pasó allí? O sea, ¿cómo llegó Angie a La Dorada? Bueno, Cata, yo empecé a trabajar como tal en un empleo tradicional en el año 2017, el 14 de noviembre del 2017. Nunca se me va a olvidar esa fecha. Mis papás viven en Marquetalia, pero pues a mí me tocó irme a vivir a La Dorada porque allá era, sí, donde tenía que trabajar. Por muchas cosas, pues se dio la oportunidad. Era una microfinanciera, ¿cierto? Estuve 15 meses allá. Después de los 15 meses se dio la oportunidad de trabajar con otra entidad financiera. Allá, lo que te digo, duré 6 años y medio. Y de cierta manera, o sea, el hecho de servir para mí es algo muy importante. Y digamos que en esa entidad, el hecho de atender la parte agropecuaria, o sea, usted ayuda a muchas personas, a muchas personas que vienen con problemas financieros, que quieren en este caso sacar adelante su parcela o su negocio, sí, familiar o su empresa, y que en este caso necesitan una inyección financiera y que de pronto en otras partes les han cerrado las puertas y tener... Nosotros como entidad, yo en ese caso como asesora, la oportunidad de poderlos ayudar, pues realmente es muy satisfactorio. Entonces ahí empiezo yo a ver a una Angie que le apasiona servir. Ahí empiezo yo a ver a una Angie que ama el poder ayudarle a las personas.
porque claro, desde que tú llegas a mí, yo digo, es una mujer que le encanta ayudar, es una mujer que ha estado acompañando el proceso y que, Angie, a mí me gusta mucho algo tuyo y es que tú siempre estás en constante evolución. Tú siempre estás ahí porque quieres ayudar a las generaciones que sigues, tú te conectas, tú les muestras, tú les dices, y aunque posiblemente nos da mucho temor porque nos puede dar miedo una cámara, porque aún sudamos en todo esto, pero tú lo haces desde el corazón, así mismo lo hacías allá y más que eran personas del campo. Sí, Cata. Por ejemplo, tú ahora me preguntabas que qué me hizo a mí tomar como la decisión. Yo ya sentía que no encajaba. No sé si tú en algún momento has sentido que estás en un lugar donde, o sea, tú sabes todo, tú sabes cómo funciona todo, pero sin embargo no tienes como cabida allí. Tratas de hacer las cosas y como que las cosas no te salen, todo lo haces como no de la mejor actitud. O sea, así me estaba sintiendo yo. Yo sentía que yo remaba y no avanzaba. Y llegó un momento de la vida en que yo dije, no, yo tengo que ponerme a hacer algo. Yo la verdad siempre he sido mucho de buscar. O sea, Sí. yo tenía mi trabajo tradicional, pero yo también por los laditos, o sea, miraba qué me ponía a hacer. ¿Qué te había gustado? ¿Qué habías intentado en algún Por ejemplo, momento? a mí el tema de las inversiones me encanta. O sea, me encanta mucho el tema de las inversiones, que inclusive dentro de los propósitos está de pronto enfocarme un poco en ese lado, ¿cierto? En nicho de inversiones, ¿te gustaría enfocarte más? Sí, me gusta mucho. Resulta que, pues, usted sabe que uno a veces toma malas decisiones. Bueno, yo creo que a todos nos ha pasado. Y digamos que por ignorar ciertas cosas, uno a veces se deja deslumbrar. Sí. Entonces resulta que, pues, de cierta manera invertí en negocios que de cierta manera me hicieron perder dinero, no solo a mí, también a mi familia, a personas cercanas. Y llegó un momento en que yo ya estaba como que, fue madre, o sea, ¿qué más intento? ¿Qué más hago? Porque yo siento que lo que hago, o sea, no me funciona. Y yo ya en ese momento no quiero estar más en ese trabajo, pero tampoco puedo decir, venga, renuncio y esperemos ¿Y a qué ver hago? qué ¿Que me pasa. caiga del cielo? No puedo. No, yo siempre he sido como muy de hacer, o sea, yo no Sí. puedo estar quieta, yo siempre quiero mantener ocupada. Pues ya cuando de cierta manera como que no habían opciones, apareció un ángel. Cuéntame cómo apareció ese ángel en tu vida. A ver, yo quiero saber, no sé. Bueno, digamos que invertí en un multinivel, se cayó, No como te todos funcionó, los que sean, como todos. Sí. Después ingresé a networking, al A negocio de network marketing. Network marketing. Ajá. Listo. Estuve ahí un año, pero pues no, yo de cierta manera lo intenté, hice de todo, inclusive empecé a crear marca personal y pagué un curso para marca personal y resulta que ese experto dijo, esta muchacha es buenísima para vender, deberían de seguirla para que le copien. Experto, muchas gracias por recomendar mis servicios. Resulta que la señorita era Cata Arboleda y yo dije, no, pues sigámosla. Eso fue como en un noviembre. Sí. Resulta que a mayo tú empezaste a mencionar que no sé, querías hacer una invitación, esto, lo otro, que tenías una gran oportunidad. Tengo para decirte que cuando yo te conocí por redes sociales, yo ni siquiera sabía que era un closer de ventas. Claro. Así de ignorante estaba. O sea, el mundo digital para mí era algo ajeno. No sabía que había tantas cosas, tantas oportunidades en este mundo. Bueno, cuando tú abriste las inscripciones, te cuento que yo lo único que tenía era deudas. No, o sea, no y muchas ganas de salir adelante, porque eso es otra cosa. Sí. Puedo tener deudas, pero tengo ganas de salir adelante, Sí. entonces busco la manera. Me acuerdo que ese día, eso fue un 22 o un 24 de mayo, ya no recuerdo la fecha del 2024, pero Sí. eso fue en mayo. Y tú abriste inscripciones, yo no tenía dinero. Lo que sí es que, gracias a Dios, pues he tenido la fortuna de tener un buen historial crediticio, por lo que he trabajado en entidades financieras y eso lo exigen. A mí días atrás me han ofrecido un preaprobado
en una entidad financiera. Wow. Y yo dije, bueno, es para vender. Yo siempre he vendido porque mis papás son comerciantes, yo soy hija de comerciantes. Entonces, de cierta manera, yo siempre he vendido, toda mi vida he vendido. Ya vienes con la chispita con las que venimos los que estamos de comerciales siempre. Exactamente. Entonces yo dije, no tengo plata, pero tengo quien me la facilite. Yo desembolsé ese El cupo preaprobado. y yo dije, o esto me funciona porque yo ya no veo qué más hacer. O sea, esa fue mi última carta y no te voy a negar, sí tenía muchísimo miedo porque ya había perdido mucho Claro. dinero, Cata. Pero definitivamente. Si habías perdido tanto dinero, si habías intentado tantas cosas, ¿qué te llevó a confiar en mí? Cata, es que de cierta manera por todas las cosas que uno ha vivido, uno, o sea, no sé, había algo en ti, yo me sentí identificada contigo, porque tu historia, o sea, tú también vienes de una madre comerciante, también te pasaron muchísimas cosas, o sea, conecté mucho con tu historia. Y yo decía, no, o sea, yo creo que si Dios me la puso en el camino, porque es que me la puso, y eso fue como algo así, o sea, todo se fue dando, yo dije, eso tiene que funcionar, porque muchas noches le oraba a Dios y le decía, Diosito, ayúdame a encontrar algo donde yo lo pueda hacer adicional, pero que en algún momento tenga la oportunidad de poder compartir con mi familia cualquier fecha. Porque realmente yo siempre he tenido como, o sea, siempre tenía como ese sinsabor de que en diciembre siempre todo era limitado. Ok. Hasta que el 24, ¿vamos a trabajar o toca trabajar? Entonces como que tener esas limitantes y no poder estar con ellos, de cierta manera yo decía, yo quiero una oportunidad donde yo pueda tener esa disponibilidad de tiempo, esa disponibilidad geográfica, pero también cumplir un sueño americano, ¿por qué no? Estar Claro. viviendo en Colombia y ganar en dólares. Sí, ¿por qué no? Obvio, se puede. Porque muchos emigran por eso, muchos emigran y dicen, no, yo voy a ir, voy a ganar en dólares, pero también es gastar en dólares. Mientras que tú estás acá ganando en dólares, pero adivina, estás gastando en pesos. Claro, buenísimo. Y en ese caso el dólar ha bajado, pero aún así Nos va muy bien. vamos, sí, o sea. Listo, entonces empieza una Angie, decide ingresar a mi formación y está trabajando. Empieza igual su formación y empieza a trabajar como closer, pero también estaba trabajando en el banco. ¿Cómo hacías en ese momento? ¿Cómo eran los horarios para que te dejara tener un horario tan extenso de 7:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde y después ser closer? ¿O cómo lo hacías? Bueno, Cata, no sé. Yo ahora me pregunto lo mismo y tampoco lo sé, porque a mí también me ha gustado mucho el deporte. Entonces yo me levantaba a las 4:30, iba y entrenaba, a las 7:30 llegaba a trabajar, estaba todo el día y a las 6 de la tarde llegaba a mi casa. Como yo te decía al inicio, a mí me gusta tener la mente ocupada, me gusta estar haciendo algo. Yo empecé en mayo la mentoría contigo, la terminamos en agosto. Y a finales de agosto tuve una oportunidad como closer de ventas, un proyecto Evergreen. Yo me postulé obviamente con miedo porque normalmente siempre le piden a uno todo el tiempo. Mucho tiempo, full time. Y recuerdo que tú me dijiste, postúlate, ¿qué de malo puede pasar? Y yo decía, no, Katy, si me dicen que no. ¿Y qué? Me decías, ¿y qué? Postúlate, o sea, no pasa nada. ¿Y qué tal y te digan que sí? Bueno, me postulé, resulta que hablé, pero pasó como una semana y nada. Cata volvió y me decía, venga, ¿usted qué es? Closer. ¿Y qué hace un buen closer? Seguimiento. Hágale seguimiento a ese experto hasta que se dio la oportunidad. Y Cata, te puedo decir que, o sea, hasta el día de hoy es de todas las decisiones que en mi vida he tomado, que de ninguna me arrepiento porque me han formado y me han hecho la mujer que soy hoy. Tomar la decisión de ser closer de ventas me cambió la vida, porque literal en ese solo proyecto muchos dicen, bueno, yo invierto cuando recupero mi inversión. Yo nunca pensé en eso, yo dije,
hagamos que funcione y si se demora Ujú. 1 o 2 años, Ujú. yo voy a ser la que va o a avanzar o a Sí. andar con pausa. Bueno, yo en 2 meses recuperé la inversión, Cata, con ese solo proyecto. Pero Pero ¿cuántas horas trabajabas con ese proyecto? bueno, ahí hay algo importante. Yo en ese caso me postulé y yo dije que solo podía de 6 a 10. O sea, de Ah, 6 de la tarde a 10 a de la 10 de la noche. noche. Ok. Me decían, ay, pero ¿por qué? Yo no, es que estoy en otros proyectos. Yo haciéndome la muy ocupada, la de la agenda llena, estoy en otros proyectos. Y hasta Sí. cuando no, es a mediano plazo. Y con ese proyecto tuve la oportunidad, no te voy a negar que sí fue muy duro, porque llega Sí. usted anhela que llegue el fin de semana Para para poder descansar. descansar, para Claro. poder como respirar, pero, pero siento que valió totalmente la pena. Cuando yo empecé a recibir mis primeros ingresos, yo dije que eso siempre lo iba a tener aparte de mi trabajo tradicional y que mi trabajo tradicional me iba a sostener y que eso lo iba a dejar ahí pues para cuando yo pensara salir, porque esa siempre era mi Tu intención, foco siempre fue renunciar. renunciar, como me decías al inicio. Quiero tener libertad de tiempo, quiero poder estar con mi familia sin que me digan el 24 tienes que trabajar, sino que podrías viajar perfectamente cuando tú Ujú. quisieras. Exactamente. Entonces, eh, ya empecé a ver que había algo también muy importante y no solo como closer de ventas, sino en la vida y en la mentalidad. Ujú. Resulta que cuando yo estuve en el de network marketing, allá aplica mucho el tema de mentalidad y son súper poderosos en ese tema. Sí. Entonces yo ya tenía como unas bases. Cata, cuando yo entré contigo, yo era una mujer temerosa. Yo sabía que tenía las capacidades, pero me daba miedo. Y si me dicen que no, Ujú. y si de pronto no me va bien, o sea, yo misma me ponía Los límites. los límites. Entonces, claro, ya empecé a invertir en mi mentalidad, que realmente no me arrepiento, porque siento que eso fue lo que me ayudó a poder avanzar y a poder abrirme. Y en ese momento me siento muy orgullosa pues de todo el trabajo que se ha hecho y también de ser como esa inspiración para Ujú. otras personas, porque pues hay muchas personas detrás de mí que han visto mi proceso y que me dicen, venga, pero usted cómo hacía. O sea, eso no hay manera de explicarlo, pero simplemente cuando usted tiene un porqué, a usted no le importa el cómo, simplemente usted busca la manera. Buscas la manera. Angie, ¿cómo ves a esa Angie del 2024 y a la Angie de hoy? Cata, veo a una Angie feliz, tranquila, que eligió, no porque otra persona le dijo elíjalo, sino porque ella lo quiso hacer, eligió estar en libertad, Ujú. eligió poder estar con su familia. Obviamente todavía hay temores que enfrentar, pero créeme que este mundo lo pone a uno a tirarse sin paracaídas. Bueno, entonces, sin paracaídas, ¿a qué nichos has llegado? Cuéntame. Bueno, en ese caso, bueno, esa sí es una gran pregunta porque en este momento estoy en un nicho que es medicina estética. Pues imagínate una asesora financiera. eh, Asesora financiera agropecuaria a closer de ventas de medicina estética. Ok. Realmente, o sea, lo que te digo, cuando me postulé, yo decía, no, pero es que yo de medicina estética no sé nada. Es más, yo nunca me he interesado ni siquiera por hacerme una lipo porque me da miedo. Sí, sí. Pero yo dije, no, o Yo sea, tengo la yo habilidad de no, saber vender. sí, o sea, yo sé vender, el conocimiento de medicina estética no lo tengo, pero aprendo. ¿Quién nació Claro. aprendido? Y pues en este momento solo con esa empresa he vendido más de $60,000 Wow. en 4 meses. Wow, O sea, súper. Bueno, ¿con qué otros nichos has trabajado? he trabajado con el nicho fitness, he trabajado, en este momento también soy muy enfocada con, pues, o sea, en la parte de instructoras como prenatales, como ese nicho, Wow, pero más que todo en el tema de educación, o sea, todos son súper. enfocados como en educación.
También en mentalidad, que me encanta la mentalidad, o sea, yo creo que son de mis nichos favoritos, inversiones y mentalidad. Y pues en este momento también tengo la oportunidad de poder estar en un lanzamiento de inversiones, que realmente eso, lo que te decía al inicio, siempre me ha llamado mucho la atención. Wow. Y de cierta manera ya voy a tener como la experiencia Qué en ese bueno. nicho. Angie, ¿cuánto has logrado vender? Cata, hasta el 31 de diciembre Sí. he logrado Hasta el vender 31 de diciembre de 2025. de 2025, sí, más de $110,000. Wow. Pues que yo hice la cuenta y yo no lo podía creer. Yo Wow. hice, wow, Espérame. eso. ¿Y cuándo renunciaste? Al fin, no supe. Bueno, en marzo del año pasado, el año 2025, resulta que yo tenía, digamos que una cláusula donde mi contrato se renovaba cada 6 meses. Por lo que te decía al inicio, había un tema actitudinal que de cierta manera yo veía que yo no estaba aportando mi 100%. Ya no estabas feliz, ya no entregabas amor, ya no te... Exacto. Okay. No, yo en este caso con mis clientes con el siempre, cliente sí, pero siempre, no con la Angie. O sea, tú sabías que podías dar más. Sí, pero ya no me sentía cómoda. Yo dije, Diosito, usted me puso acá yo estoy como de cierta manera caminando, pedaleando. Yo para agosto que salga a vacaciones, yo no sé, pero yo llego a renunciar. Yo no sé cómo hacer eso. Wow. Eso fue un salto de fe definitivamente. Y de cierta manera fueron llegando los proyectos. ¿Viniste a un evento? Incluso, sí, eso te iba a decir. Cuando yo estuve en el network marketing, fui a un evento y vi que los eventos son muy poderosos, o sea, hay mucha energía allí y se aprende demasiado. Y resulta que de uno de los expertos que yo sigo, estaba haciendo un evento y tú eras una de las ponentes y yo, Cata, yo quiero ir. Y yo, pero entonces, ¿tú me das posada? Yo dije, en ese evento yo tengo que conseguir mi proyecto Evergreen. Diosito, no sé usted cómo va a ser, pero yo voy a ir con toda la disposición y con toda la intención. Y de allá, así fue. Y aquí llegué, y cuando me fui con un proyecto Evergreen. Angie, ¿cuánto has mejorado en tus ingresos desde que estabas como asesora a cómo estás hoy como closer? Tal vez ya duplicaste lo que te ganabas allá. Bueno, Cata, yo como asesora devengaba un salario de aproximadamente $750. En ese momento tengo meses de 1,200, he tenido meses de 2,000. Wow. Y ya rompí ese techo, entonces ya puedo tener meses de 3,000, de 5,000. Úpale. Bueno, pues me encanta, Angie, porque todo esto es demostrarle a las personas que acá para emprender no necesitamos tener una profesión, no necesitamos tener experiencia, no necesitamos tener algo clave del manejo del mundo digital, porque todos empezamos desde cero. Angie les estaba diciendo que cuando ella llegó a todo este camino ni sabía que era un closer de ventas. Así que Angie, invita a las personas que no conocen esta profesión para que se animen. Lo único que yo les puedo decir es que en la vida uno tiene que darse oportunidades. Y definitivamente acá las oportunidades están y están puestas sobre la mesa. Definitivamente, si usted llega con actitud, con ganas de comerse el mundo, acá vas a encontrar muchas oportunidades. Y definitivamente ser closer de ventas te abre puertas en muchas partes. En este caso hay que ser siempre, o sea, tener siempre la disposición de aprender. Sí. Porque acá uno llega y todos los días aprende. Esto es un mundo que, si el mundo afuera evoluciona, este evoluciona 3 veces más. Entonces siempre hay que estar como a la velocidad de lo que está evolucionando, porque nosotros tenemos que estar al día con el mercado. Y de verdad que, por ejemplo, muchas personas dicen, no, es que qué pereza vender. Pero acá no solamente usted, o sea, llega a su cliente y usted le dice, vea, cómpreme esto. No.
Definitivamente la venta es una transformación que tú le das a la otra persona y Sí, definitivamente es una transferencia de energía. qué O sea, bonito. el hecho de que tú aquí vendes, pero aquí tú transformas una vida, tú aquí no solo vendes un producto, un servicio, ese producto, ese servicio siempre va a transformar y ese es el objetivo del closer de ventas, que transforme. Acá no se vende por vender. Y o sea, ya no lo veamos como vender, sino como transformar vidas. Realmente el closer transforma vidas. Qué bonito. Me queda algo muy importante de Angie y es entender la venta como transferencia de energía. Una nueva palabra o una nueva frase que me dice a mí que todo se hace con mucho amor. Espero que esta historia te haya impactado, que esta historia te haya llegado porque no necesitas venir de la mejor ciudad, no necesitas venir de la mejor carrera, no tienes que tener el pregrado, el posgrado, lo único que tienes que tener es ganas, es ese empuje para poder tomar esa decisión. Estás a un clic de la mejor decisión, de la decisión que puede cambiar tu vida. Así que te espero en otro episodio porque sé que más historias como las de Angie te van a inspirar. Gracias, hermosa, por estar aquí. Gracias a ti, Cata, por la invitación.